buenos días a todos y todas. La Vicerrectoría Académica, el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos y la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad del Salvador se complace en darles una cordial bienvenida a la segunda jornada del ciclo de conferencias denominado Conmemoración del Bicentenario de Independencia Centroamericana. Este día tendremos la ponencia magistral a cargo de la doctora Eugenia López Velázquez, la cual se titula Indígenas y castas en las huestes de la anexión centroamericana al Imperio Mexicano 1821-1823. Agradecemos su presencia a través de esta plataforma. Les invitamos, una vez terminada la ponencia, a enviar sus preguntas o comentarios a través del chat de esta transmisión. Asimismo, agradecemos a la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad del Salvador por su eficiente y eficaz apoyo técnico, a los y las ponentes y a todas las personas que han hecho posible la realización de este importante evento. Antes de empezar con la conferencia, pasemos a conocer quién es la doctora Eugenia López Velázquez. La doctora Eugenia López Velázquez ha realizado estudios en historia en la Escuela Nacional de Antropología sobre historia moderna y contemporánea en el Instituto Mora de México. Además, es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Actualmente es profesora e investigadora en la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad del Salvador, donde imparte talleres de historia oral, talleres de investigación, historia de Centroamérica y de México y de América Latina. Ha sido directora del Archivo General de la Nación, fundadora del Comité de Memoria del Mundo de El Salvador, adscrito a la UNESCO. Además, es miembro del número de la Academia Salvadoreña de Historia. Por último, ha sido creadora del Archivo Oral de Procesos y Movimientos Sociales de El Salvador Contemporáneo. La doctora Eugenia López es una reconocida investigadora, especialista en temas de historia de El Salvador y de Centroamérica, sobre todo los siglos XIX y XX y el período de la independencia centroamericana. Es autora de múltiples artículos en varias revistas y libros nacionales e internacionales, entre los cuales voy a mencionar algunos. Por el primero, la demarcación territorial, poderes intermedios y locales en la formación de los estados en la época de la Federación de Centroamérica, ladinos y castas en San Salvador y la política unificadora de la monarquía borbónica, poderes intermedios y el gobierno de pueblo de indios, ladinos y castas de San Salvador y Sonsonate en tiempos de las reformas y las transiciones políticas. En la tesis doctoral en el Colegio de Michoacán investigó sobre San Salvador y Sonsonate en tiempo de las reformas y de las transiciones políticas. Así que sin más preámbulo, es un honor para nosotros tener en este ciclo de conferencias a tan distinguida investigadora, no solo de la UE, sino del país y la región centroamericana. Doctora Eugenia López Velázquez, sea usted bienvenida, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, para empezar, quiero subir una presentación que me va a apoyar en lo que voy a presentar. Permítanme que... bien, va subiendo y ya la tenemos allí. No ha subido, perdón. Voy a tratar de hacerlo. Ya se está presentando. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación. Un saludo primero y agradecimiento a las instancias y autoridades convocantes, por esta invitación que me han hecho
para participar en estas jornadas. Agradecimientos al vicerrector académico, doctor Raúl Azcúnaga, al director del Instituto de Estudios Históricos Antropológicos, el maestro Jorge Juárez, y a todo su equipo que ha estado trabajando en conjunto para estas jornadas, al secretario de Investigaciones Científicas, ingeniero José Miguel Cermeño, y bueno, y un saludo a todas las personas que están conectadas en esta transmisión. Bueno, mi presentación entonces se trata de las milicias integradas por indios, ladinos y castas que participaron en la guerra civil ocurrida en el marco del episodio de la anexión a México, un experimento centroamericano que se dio entre 1822 a febrero de 1823. Este fue un episodio en el que se confrontaron, por un lado, el proyecto de Agustín de Iturbide de anexar a Centroamérica a México, al que se sumó una parte de las élites centroamericanas que vieron beneficio de progreso personal, de grupos de poder y beneficios para la región, y iniciar así la vida independiente junto a una de las regiones que en esa época se consideraban de las más ricas de Hispanoamérica. Y por el otro lado estaban los opositores de ese proyecto, que era una parte de la élite de la ciudad de Guatemala, las élites de la provincia, élites de las distintas provincias de lo que era la audiencia de Guatemala. Entre ellas estaba la de San Salvador, la de San Vicente, fueron como las más beligerantes, Tegucigalpa, Honduras, León, Nicaragua, entre otras. Bueno, el escenario de guerra civil fue la Intendencia de San Salvador, la parte, sobre todo la parte central, que fue la parte opositora. Voy a continuar. Aquí les muestro en el mapa cómo una cierta división que hice ahí en rojo, mostrando que la parte oriental y la parte occidental fueron del bando anexionista, y la parte central nada más, esa parte de San Vicente, de San Salvador, Cojutepeque, fue la parte anexionista. Entonces, bueno, fue una división, un escenario de muchas divisiones que tuvo Centroamérica en ese momento. Lo que me ha interesado entonces de tratar en esta ocasión, en este ámbito de la anexión, es precisamente acentuar y explicar por qué grupos de indígenas, de ladinos y de castas de distintos pueblos de la Intendencia de San Salvador participaron en las milicias, ya sea en un bando o en el otro bando, ¿verdad? La explicación la he encontrado a través de la documentación consultada en el Archivo General de Centroamérica, con sede en Guatemala, en el Archivo General de la Nación del Salvador, en el Archivo Municipal de Sonsonate, y bueno, y otra documentación que pude consultar de otros archivos. En lo que pude observar que estos pueblos decidieron apoyar a esta lucha de las élites para obtener beneficios para sus localidades, como lo voy a explicar más adelante. Antes de detallar cómo se fueron consolidando y conformando las milicias, quisiera entrar a un contexto que es necesario para que yo pueda explicar, digamos, en qué circunstancias están participando estas milicias. Bueno, quiero comenzar diciendo que el asunto de la anexión a México, comúnmente la historiografía centroamericana la ha estudiado como un asunto que se dio después de la independencia, puesto que la etapa de la consumación de la independencia comúnmente la cerramos en la historiografía tanto patriótica como académica, digamos, con el acta del 15 de septiembre. Han sido algunos historiadores, entre ellos Mario Vázquez, uno de los historiadores que ha tenido
una visión distinta en cuanto a este asunto de la anexión. Y bueno, Mario Vázquez en sus profundos trabajos ha publicado sobre este asunto y plantea que este asunto de la anexión a México es parte de un solo proceso que se abre entre México y Centroamérica con el Plan de Iguala en México, que es uno de los documentos bases para la independencia de México. Luego aparece el Plan Pacífico, que es un documento base que se creó en la ciudad de Guatemala, base para la independencia, el acta misma del 15 de septiembre de independencia, y bueno, el asunto de la anexión hasta llegar a la independencia absoluta. Bueno, por mi parte, entonces, siguiendo, digamos, estos planteamientos, me parece yo, en una investigación reciente que he hecho, en una investigación que expongo una visión de conjunto del proceso de independencia centroamericano. Es una investigación que acabo de terminar, apoyada y adscrita a la Secretaría de Investigaciones Científicas de la UES, y bueno, que recientemente ha sido premiada por la Universidad Tecnológica y está a punto de ser publicada, que la he titulado Revueltas populares y facciones liberales en los años de la independencia de Centroamérica. Entonces, bueno, menciono esto porque lo que voy a plantear y mi propuesta también, que decía de cómo ver la consumación de la independencia, aparece en este libro. Y bueno, entonces yo planteo que quisiera entonces plantear para ver este asunto de la consumación, que yo también lo planteo como un periodo, el periodo de la consumación que surge, que aparece o se limita a partir del 1820 y termina en el 23, no solamente, digamos, el 15 de septiembre. Bueno, como parte de este contexto que estoy exponiendo, entonces quisiera resumir brevemente ese carácter de la independencia, los actores sociales que participan, los proyectos políticos que avanzan, y bueno, voy a plantear, necesito este contexto para poder ubicar allí la participación de los indígenas, ladinos y castas en las milicias de esta guerra civil de la anexión, pero también en otros momentos en los que participaron de distintas formas como parte de su proyecto político también. Un proyecto político de estos pueblos distinto al de las élites. Y entonces, bueno, parto primero que la independencia es un proceso que se sitúa a partir de la crisis monárquica de 1808 por la invasión francesa y la prisión del rey Fernando VII a 1823. No fue un proceso homogéneo, tuvo expresiones particulares distintas en cada una de las provincias de la audiencia, y los sectores también sociales no fue un solo movimiento, sino que fueron distintos proyectos políticos. Segundo, que fue un proceso de transiciones políticas muy significativas, y bueno, una transición política entendiéndola con fundamentales y significativas permanencias en los cambios. Es decir, vamos a ver en este proceso que una transición del antiguo régimen al nuevo régimen republicano, de tal manera que no se observan cambios radicales ni rupturas tajantes. Esto es evidente en la construcción política e institucional, en las normativas, en las prácticas culturales, en las prácticas de poder que vamos a ver después en la vida republicana. Entre ejemplos concretos vemos, y para el tema que estamos tratando, por ejemplo, un tema esencial en la acción de los indígenas en esta época fue la permanencia del tributo. La permanencia del tributo para los indígenas, incluso para ladinos y castas, los servicios porcionales y una serie de cargas de antiguo régimen que las cortes gaditanas habían eliminado, pero que las autoridades de la ciudad de Guatemala y todas las autoridades provinciales
seguían manteniendo y ocultando para recibir esta fiscalidad de los pueblos en épocas de situaciones económicas muy difíciles para el gobierno de la audiencia. Entonces, bueno, este fue el tema del tributo. Vamos a ver que fue una de las malestares importantes en la actividad política de estos pueblos en este periodo de independencia. Tercero, que fueron unos años en los que los pueblos indígenas, como decía, algunos de ladinos y mulatos, perdieron, además de estos malestares, perdieron poder político. Cuando se pasó de cabildos antiguos a los nuevos ayuntamientos constitucionales a partir del constitucionalismo gaditano. Recordemos que empezaron con la Constitución gaditana, se inició un cambio sustancial en la monarquía y bueno, se hicieron procesos selectivos, se planteó la ciudadanía, se planteó un nuevo gobierno representativo y en ese marco se empezaron a elegir ayuntamientos en los pueblos. El poder político, entonces, bueno, fueron elecciones en las que, recordemos que en el caso de la Intendencia de San Salvador y Sonsonate, es una intendencia que tiene más o menos unos 130 pueblos, 130 pueblos en esa época. La mayoría son de tres parcialidades o tres barrios, digamos, la de españoles, la de indios y la de ladinos. A veces solo hay dos, ladinos e indios. Y cada parcialidad, según las reformas borbónicas, debía de tener un cabildo que es el cabildo antiguo, para cuando se dieron las elecciones constitucionales, se le pidió a cada pueblo que hiciera una asamblea y que organizara las elecciones y que eligieran el ayuntamiento. Recordemos que la sociedad de antiguo régimen era una sociedad dividida en estamentos, con muchos problemas étnicos, de tensiones étnicas, y bueno, los barrios estaban acostumbrados a vivir entre tensiones. Algunas veces entre ladinos y indígenas hay más vínculos de solidaridad, pero era un ambiente de tensiones que no permitió elecciones en las que se sumaran las tres parcialidades. Entonces, bueno, vamos a ver en este proceso de elecciones de ayuntamientos constitucionales que buena parte de los ayuntamientos nuevos fueron ocupados por los grupos, los barrios blancos o ladinos, y en menor medida fueron ocupados por los indígenas, de tal manera que los indígenas habían perdido su representación política antigua, pero no habían adquirido una nueva. Esto está pasando en esta época, y bueno, también he explicado esto porque esto va a ser una situación importante para ver a los indígenas movilizarse en un proyecto de resistencia, ya sea actuando a través del motín o ya sea actuando a través de la cooperación con las élites, como lo hicieron en la guerra civil de la anexión. Y bueno, entonces, en cuarto, digo que el proceso de independencia, entonces, tuvo dos momentos. Como decía, no fue un proceso homogéneo, es toda una transición, pero puedo decir que hubo dos momentos en los que avanzaron dos proyectos políticos diferentes, el de las élites, como ya decía, y por otro lado el de los pueblos indígenas, ladinos y castas. Entonces, bueno, el primer momento lo ubico entre 1808 a 1820, en la que aún los centroamericanos en este periodo no se plantean independencia, sino que todos en conjunto, con proyectos distintos, expresaron sus malestares contra el despotismo de antiguo régimen. Y entonces vamos a ver que por un lado están las élites de la ciudad de Guatemala, las distintas élites de las intendencias, la de Santa Ana, en este caso la de San Miguel, la de Oriente, San Vicente, la ciudad de San Salvador, van a impulsar
un proyecto político en el que demandaban reformas de carácter autonomista dentro de la monarquía para solucionar los problemas que enfrentaban de política de gobierno, problemas económicos graves que tenían, problemas comerciales que también eran sumamente graves, de restricción comercial. Y bueno, y bajo ese proyecto las élites impulsaron debates en espacios de opinión pública y a través de diputados de cortes, y bueno, van a participar y van a demandar derechos y reformas en las cortes de 1812, perdón, las cortes que corren entre 1810 al 14 y luego las otras cortes que se abrieron en Madrid en 1820. En el caso salvadoreño, entre las demandas que planteaban en las cortes, entre las más importantes era la creación de un obispado en la intendencia para tener derecho a una catedral, para tener derecho a disfrutar del diezmo en la intendencia y no mandarlo a la ciudad de Guatemala. Pedían apoyo para la diversificación de la economía, estaban conscientes que apostarle solo al añil les traía muchas desgracias y que, bueno, y además el comercio del añil estaba restringido para ellos y tenían obligadamente que utilizar las élites, a los comerciantes mayores de la ciudad de Guatemala para que transitaran para que enviaran este producto a España. Recordemos que en todo el tiempo de la audiencia de Guatemala, los puertos como Sonsonate y los puertos, digamos, del Golfo, Usulután, estuvieron restringidos. Se les llamaba puertos de segunda, bueno, eran puertos de segunda categoría, y bueno, la audiencia, la monarquía los mantuvo limitados, restringidos, y esto afectó mucho, digamos, a la Centroamérica, porque también los puertos del Atlántico estaban restringidos. Nuestra geografía en el Atlántico está al frente, bueno, el territorio centroamericano está cerca de las Antillas, y allí había mucha penetración de piratería inglesa, y la restricción se debía a que era un paso muy difícil para trasladar mercancías. Bueno, entonces, pero era una demanda porque ahogaba la economía de la intendencia. Yo parto de que estas fueron de las primeras piedras, digamos, que pudo tener esta región nuestra, el país, y Centroamérica en general, esta restricción comercial como una primera piedra que afectó en el desarrollo económico que hasta hoy tenemos, que es sumamente débil, ¿no? Bueno, en ese primer momento también decía, los pueblos van a tener su proyecto político, y entonces, bueno, los vamos a ver fundamentalmente hacer, digamos, acciones de resistencia, pero a través del motín. Porque, bueno, van a defender y van a exigir derechos, el derecho, por ejemplo, el derecho al tributo, a que se eliminara el tributo. Entonces vamos a ver que estos pueblos impulsaron un movimiento político de resistencia, bueno, y vamos a ver en este movimiento claramente cuando estallaron las revueltas de noviembre de 1800 en los barrios de ladinos, de mulatos, de indígenas en San Salvador, para destituir al intendente de San Salvador, el intendente Ulloa, al cabildo de la ciudad. También demandaban por la grave situación económica que vivían, de desempleo, de hambruna, contra el despojo de los fondos de las cajas de comunidad, contra los estancos, y bueno, los ánimos estaban muy elevados en el enojo, precisamente porque acababan de eliminar el tributo y ellos estaban obligados a seguirlo pagando. Además, estos estallidos o estos planteamientos a través de motines no solo estallaron en la parte de San Salvador, hubo brotes en Sonsonate,
y también en otras partes, en Quetzaltenango, por ejemplo, y hubo algunos brotes en otros lugares de la Centroamérica. En el contexto también, una cosa que los impulsó fue precisamente conocer de la gran insurrección de indígenas y campesinos en el pueblo de Dolores, conducida por el padre Hidalgo en México. Esto ellos conocían y bueno, era un ambiente, por un lado las élites con mucho temor, pero a los indígenas y a los pueblos los animaba a hacer protestas. Y bueno, como sabemos, la protesta del 11 en San Salvador se extendió en distintos lugares, en Santa Ana, Metapán, Cojutepeque, Santiago Nonualco y Usulután. Pero bueno, entonces, este es el proyecto político que estos pueblos, en esta primera etapa en la que todavía no se plantea independencia, van a actuar. Es decir, pero con demandas propias y acciones propias distintas a las de las élites. El segundo momento, que es en el que más vamos a ir, que es en el que nos ubicamos en el tema de esta charla, es el segundo momento entonces fue el proceso de la consumación, que se extiende a partir de 1820 con la restauración de la Constitución de 1812. En el 1820 la monarquía de nuevo acepta el constitucionalismo y que va a terminar en el 1823 con la independencia absoluta del 1 de julio. Entonces, bueno, en esta etapa, por el lado de las facciones liberales centroamericanas, inició un movimiento cuando se abrieron los nuevos debates en el Congreso de 1820 en Madrid. Intensificaron nuevamente los debates para demandar derechos, demandar planteamientos incluso, por ejemplo, en las Cortes de Madrid se presentaron un planteamiento de las élites de Santa Ana en el que a través del presbítero Mariano Méndez, en el que decían que ellos pedían una nueva reconfiguración de la audiencia de Guatemala y dentro de esa división territorial que planteaban, pedían que Sonsonate y Santa Ana se volviera una nueva provincia separada de San Salvador. Esto es parte de las tensiones que habían al interior de cada una de las provincias. Como decía, en el caso salvadoreño, habían tensiones entre las élites de Occidente, las élites de Oriente, frente al poder que se volvía central desde la capital San Salvador. Estas tensiones se van a reflejar precisamente en este problema de la anexión, cuando Santa Ana y el Occidente y el Oriente prefieren unirse a Guatemala y pedir anexión a México para separarse de San Salvador. Entonces, bueno, esa es una de las tensiones que van a aparecer y por eso es que se da la guerra civil en San Salvador, porque, la parte central se mantuvo firme en su postura antianexionista. Hacia 1821, entonces, digamos, esto inició así que hacia 1821 los centroamericanos, van a conseguir concretar la monarquía, en un momento, van a concretar la independencia de la monarquía, precisamente en un momento en el que converge el planteamiento hecho por Agustín de Iturbide a los centroamericanos para que declaren la emancipación a manera del Plan de Iguala. Entonces, es decir, hubo una invitación de Iturbide a través de Mariano Aycinena para que declararan independencia anexados a México. De hecho, Chiapas lo hizo y bueno, así aparece el Plan Pacífico, que promovió Mariano Aycinena para declarar la independencia y a partir de eso convocaron a la asamblea del 15 de septiembre.
Entonces, bueno, las élites de Centroamérica se empiezan a dividir entre se genera una tensión y una división entre los que querían anexarse a México y los que preferían, como por ejemplo los de San Salvador, que eran de ideas republicanas, planteaban entonces que preferían mantenerse bajo la firma, bajo una idea republicana y declarando independencia absoluta. Este era el ambiente que había en la ciudad de Guatemala cuando se dio la declaratoria de 15 de septiembre. Las facciones, a final de cuentas, pactaron, todas las facciones en medio de estas tensiones, declararon la independencia y bueno, los republicanos lograron incorporar en el acta un artículo que decía que no se decidía en ese momento el gobierno que se iba a instalar en la Centroamérica, precisamente para coartar ese proyecto anexionista, y decían que había que convocar lo más pronto posible a un congreso en el que se eligiera, en el que se decidiera cuál iba a ser, digamos, la forma de independencia absoluta, incluso lo decían, y la forma de gobierno. Pero bueno, esto se firmó el acta, pero a los pocos días el pacto fue roto por la facción anexionista y bajo la coerción de Iturbide, que promovieron una consulta popular una consulta popular para decidir la anexión o no a México en lugar de ese congreso. Ese fue el punto álgido donde estalló la división de la Centroamérica y bueno, el resultado de la consulta popular fue favorable para la anexión y oficialmente se declaró la audiencia de Guatemala unida a México. Bueno, y es a partir de tal proceso que la Centroamérica avanzó hacia una disgregación territorial. Surgieron diversas independencias promovidas por las élites locales, ayuntamientos constitucionales, y bueno, ocurrió en ese contexto esta guerra civil de la que estamos hablando, en la que se confrontaron las facciones anexionistas y las facciones anexionistas de Guatemala, apoyadas con las fuerzas trigarantes de Iturbide, en contra de las fuerzas antianexionistas, donde el punto central estaba en la ciudad de San Salvador y las élites de esta ciudad. Bueno, ese es el contexto en el que yo quería entrar, plantear en esta charla para poner, digamos, cierto ámbito acerca del tema, bueno, plantear el ámbito en el que se mueven estas milicias y se organizan estas milicias. De tal manera que entonces veamos ahora cómo fue este proceso de participación de los pueblos en las milicias. Recordemos entonces que poco tiempo después del 15 de septiembre, como ya decía, el territorio completamente se desintegró y fue dividido. Aquí les pongo de nuevo el mapa para que veamos cuál fue la división, digamos, más o menos que hubo. Y entonces, bueno, la parte occidental y oriental del territorio se alinearon al proyecto anexionista y únicamente la ciudad de San Salvador y el área central, más o menos, se quedó antianexionista. Santa Ana, Metapán, San Miguel, San Alejo, Gotera, San Vicente y Usulután, entre otros, optaron por unirse a la ciudad de Guatemala,
por hacer juras de independencia a favor de la anexión y a favor de la anexión a México. Y bueno, como decía, mientras la ciudad de San Salvador, apoyada por ayuntamientos como el de Cojutepeque, Olocuilta, San Vicente, se mantuvieron demandando que el Congreso que se había marcado en el Acta de Independencia había que darse para que se decidiera qué gobierno era el que necesitaba, el que se quería para la Centroamérica y no anexarse a México. Entonces, bueno, esta digregación se daba como resultado, decía yo, esta digregación interna de San Salvador y de muchas divisiones que hubo en las otras provincias, era resultado de los viejos intereses económicos y las viejas tensiones que existían entre pequeños distritos frente a las élites centrales de las provincias. Y bueno, digamos, la base era esa, ¿verdad? Por eso es que los santanenecos y los migueleños van a optar por separarse, ¿verdad? Estas divisiones, como decía, no solo fueron en San Salvador, las vamos a ver en Nicaragua, Honduras, Costa Rica. El ayuntamiento de Cartago, por ejemplo, desconocía el Acta de Independencia de 15 de septiembre. Y bueno, era una situación muy difícil, muy fragmentada en la Centroamérica. En este momento, entonces, ambas posturas, ambas fracciones, y promovidos también por Iturbide, empezaron a organizar fuerzas militares. Recordemos que la audiencia nunca tuvo ejército durante el periodo colonial, solo habían milicias, y bueno, fue necesario crear nuevos cuerpos de milicias para fortalecer a las que ya existían. Y de tal manera que las milicias se fueron, bueno, de hecho ya habían milicias fundamentalmente formadas por población de ascendencia africana, habían negros, mulatos, zambos, pardos. Esto había funcionado así durante la época colonial. Precisamente la tendencia de la monarquía fue utilizar a la población africana para formar las milicias porque le tenían mucho miedo a los indígenas, entregarles armas, tenían las experiencias de grandes rebeliones en toda la América y bueno, preferían que los indígenas, incluso había prohibición que los indígenas usaran armas de fuego, ¿verdad? Estas milicias entonces se fueron fortaleciendo, ya de hecho se habían fortalecido cuando el rey Fernando fue preso, que se habló de la creación de las milicias llamadas los voluntarios de Fernando VII. Era una época en la que toda la América se desarrolló, digamos, y organizó fuerzas militares con el temor de que los franceses invadieran también las posesiones americanas, puesto que ya habían penetrado en la España y tenían al rey preso. De tal manera que cuando se da la ruptura por el rompimiento del acuerdo del Acta de Independencia, en San Salvador, bajo el mandato de José Matías Delgado, digamos, José Matías Delgado va a ser una figura muy representativa del republicanismo que exponía la ciudad de San Salvador y bueno, gente de San Vicente también y de otros lugares de la intendencia. Y bueno, José Matías Delgado en las elecciones que se habían dado en el último tiempo, había tomado, digamos, el poder político de la Intendencia de San Salvador. Él era el diputado provincial y fue nombrado también jefe político. Estando con ese cargo se dieron estas tensiones y bueno, él fue quien empezó a convocar a la organización de las milicias.
frente a esa amenaza, porque había una amenaza de invasión desde Guatemala y una amenaza de invasión desde las tropas de Iturbide, que ya estaban acantonadas en Chiapas, listas para trasladarse, y de hecho fueron trasladadas en los meses que siguieron. De tal manera que vamos a ver, en el caso de la Intendencia de San Salvador, organizarse por parte de los republicanos antianexionistas, organizar las milicias, pero también los antianexionistas desde San Miguel y en el occidente del país estaban organizando estas milicias. Esta nueva organización de milicias ya no solo la integraron la población de ascendencia africana, sino que también por la premura y porque, bueno, ya estábamos con la ruptura de la monarquía, no había una necesidad que también participaran ladinos y que participaran indígenas. Entonces vamos a ver que en la Intendencia de San Salvador, pero también en otras partes de la Centroamérica, se preparaban con milicias porque se esperaba algún contingente, y en el caso de las autoridades de San Salvador estaban llamando a organizarse e incluso llamaron tropas milicianas que estaban en Honduras, que se trasladaran a San Miguel. Santa Ana estaba llamando le pedía a Guatemala más tropas milicianas para defenderse de los de la ciudad de San Salvador. Es interesante cómo entonces se van a empezar a organizar estas milicias, van a ser, digamos, una autoridad importante que ya desde el reformismo Borbón estaban asumiendo las jefaturas de los distritos o partidos. Los partidos que habían en esa época era muy parecido a esa división que vemos de El Salvador de hoy. En esa época habían 15 partidos y ahora vemos, bueno, se agregó Sonsonate, pero ahora somos 14 departamentos, pero bueno, la base era más o menos esa división. Entonces, bueno, los subdelegados de partidos son las autoridades españolas que van a estar vigilando en la colonia, vigilaban de cerca y ordenaban y estaban de cerca dirigiendo la política de gobierno de los pueblos de indios, de ladinos y mulatos que estaban bajo el régimen de República de Españoles. Ellos entonces eran una autoridad que dominaba, digamos, a los pueblos, controlaba, y ellos fueron entonces los que empezaron a promover la organización de estas milicias para estar preparados para una eventual guerra. En el caso del centro se hizo de esa manera, pero también, como decía, en el oriente y en el occidente. De tal manera que entonces vamos a ver que Santa Ana, que tenía esa posición anexionista, organizó un batallón de milicias integrado por mulatos. También pidieron más armamento y municiones. También en el ayuntamiento de Coatepeque, en el de Texistepeque, que habían jurado la independencia conforme al acta del 15 de septiembre, pero se habían negado a someterse a la Diputación Provincial de San Salvador, también organizaban milicias a favor del proyecto anexionista. Y bueno, en la parte oriental, los migueleños, los de Gotera, los de San Alejo, los de Usulután, habían allí por el marzo después de la declaratoria del 15 de septiembre, habían declarado fidelidad al gobierno de Guatemala y no al de San Salvador. Y ellos decían que preferían unirse al imperio mexicano. Y decían entonces, a tal grado era que preferían y estaban dispuestos a rechazar cualquier hostilidad que viniera de parte del gobierno de la ciudad de San Salvador. Por ejemplo, en el caso de San Alejo, que el ayuntamiento constitucional había sido controlado por el barrio de milicias. Este ayuntamiento fue el que promovió que los ladinos, los mulatos, se organizaran en la
en estos cuerpos milicianos dispuestos a atacar a los de San Salvador. También, por ejemplo, en el ayuntamiento de Gotera, digamos, el ayuntamiento de Gotera, que era todo un distrito, que controlaba, perdón, todo un distrito, promovió que los ladinos y los indígenas, que eran la mayoría de la población de este distrito, se pronunciaran contra la ciudad de San Salvador, y que, bueno, también decían estar dispuestos a sumarse a las milicias para defenderse en contra de ese poder central de San Salvador. Lo mismo hacían otros pueblos. Y bueno, es decir, se están formando estas milicias antianexionistas, pero también, como decía, en el centro Matías Delgado y, digamos, al frente también José Manuel Arce. José Manuel Arce fue el que se puso al frente de las milicias que se crearon en la parte central, y también hacían lo mismo, promoviendo a través de los subdelegados que los pueblos aportaran gente indígena, ladina, mulata, para que participaran en estas milicias. Ahora bien, ese era, digamos, el interés de las élites, pero por parte de los pueblos no van a cooperar sin ninguna mediación, digamos, sin ningún planteamiento en medio. De hecho, los subdelegados con los pueblos entraron en negociaciones, entraron en planes de cooperación. Por ejemplo, hay documentación que habla que los indígenas decían: sí, bueno, nosotros declaramos la independencia, apoyamos este proyecto, pero necesitamos que nos eliminen el tributo. Necesitamos que nuestros pueblos tengan un cabildo. Y en ese contexto, muchos pueblos que habían perdido poder político lo ganaron a través de estas negociaciones, aunque otros sabemos muy bien que hoy lo que conocemos como algunos de los cantones que conocemos hoy son esos pueblos que perdieron poder político. Pero esta fue una oportunidad para los pueblos para seguir demandando, ya no a través del motín, sino que a través de la cooperación, derechos que consideraban que eran los que les correspondían, bueno, y que se dejara de continuar con los agravios coloniales. Bueno, el tributo se seguía pagando, también las cajas de comunidad se mantuvieron incluso después de la independencia. Las cajas de comunidad eran como los ahorros de los pueblos, que era común que se ocuparan en alguna emergencia de los poderes centrales para utilizarlos en gastos. De hecho, cuando el rey estuvo preso, se ordenó en toda la América hispana que las cajas de comunidad de los indios tenían que ser, esos fondos tenían que ser enviados a Madrid para la defensa del rey, ¿verdad? Y para la guerra civil que ellos habían iniciado. Entonces, bueno, esas cajas de comunidad se mantenían después de la independencia, y bueno, era una de las demandas que estos pueblos hacían, y los utilizaban, digamos, los plantearon en esta digamos, cooperación que ellos hicieron durante esta guerra civil. Bueno, con eso quiero concluir entonces esta plática diciendo que en conjunto, digamos, los pueblos de indios, ladinos, indígenas, actuaron, digamos, bajo proyectos políticos propios durante esta época, por un lado a través de motines, pero también a través de acuerdos de cooperación que hicieron con los bandos y con las élites, digamos, de sus localidades, y de poderes, digamos, como el de Guatemala o el de la ciudad de San Salvador. Es interesante cómo estas prácticas, digamos, de resistencia popular
de estos pueblos, vamos a ver que continúan en el siglo XIX, la vamos a ver muy bien en el proceso de guerras de la época federal, cómo estos pueblos se van a enganchar a guerras, digamos, que se dieron en esta época, con Morazán, por ejemplo, o con Carrera después. Pero bueno, va a ser como un proyecto, digamos, o un planteamiento político que tienen los pueblos para la defensa de sus localidades. Bueno, a través, muchas veces lo hacen del motín, pero también a través de la cooperación. Entonces, bueno, quiero cerrar con esto y agradezco que me hayan escuchado y estoy disponible para responder preguntas del público. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora López por su valiosa exposición sobre los indígenas y castas en las huestes de la anexión centroamericana al Imperio Mexicano. Sin duda alguna, esta es una investigación que expone una versión diferente a las originadas por las élites criollas de comerciantes y hacendados en las diferentes provincias. Interpretaciones que fueron reproducidas durante los siglos XIX y XX y continuadas dentro de la historiografía reciente y oficial, la cual invisibiliza actores como los indígenas, mulatos y las diferentes castas, los cuales tuvieron un papel importante en los diferentes procesos políticos de Centroamérica. Esta investigación propone todo lo contrario. A continuación, daremos espacio a las preguntas del público, leyendo dos y permitiendo que la doctora López las conteste. Bueno, gracias, Fer. Hay primero varios saludos. Quiero leerlos. Dice Ernesto Cartagena nos saluda, buenos días. Índigo Cuscatleco dice que si habrá ponencias en línea, pero Ana Silvia ya le contesta diciendo perdón, él pregunta si en presencial y Ana Silvia le contesta que todo en línea. Miley Vargas dice buenos días, valiosa ponencia. Jorge Leiva dice, también nos da los buenos días. Melissa Toledo también nos da los buenos días. Edgar Rosales dice, excelente ponencia. Alex Poca tiene un comentario y dice, muy interesante investigación, sobre todo porque la historia oficial ha invisibilizado a ciertos actores en los diferentes procesos políticos de El Salvador y Centroamérica. Índigo Cuscatleco tiene un comentario y una pregunta. Dice, en esa época, quienes eran los dueños de la tierra eran los españoles. Dice, digamos, la clase alta eran los españoles. ¿Están algunos hasta la fecha en el país? Eso hasta ahorita. Le cedo la palabra a la doctora Eugenia. Bueno, la tierra no solo estaba en manos de los españoles. Recordemos que cuando se dio en el siglo XVI ese proceso de invasión a la América y de colonización, de hecho, las tierras indígenas fueron ocupadas, en efecto, pero los españoles, cuando instalaron su nuevo gobierno, su gobierno de la monarquía española, entregaron en efecto tierras a los comerciantes y españoles que empezaron a migrar a estas tierras, bueno, en Guatemala, en lo que hoy es el territorio centroamericano también, pero también entregaron tierras a los indígenas. Digamos, crearon lo que llamaron reducciones o también organizaron pueblos en las encomiendas, que eran extensas territorios propiedad de la monarquía, pero bajo el manejo de los españoles,
Esa fue una primera etapa. Ya para el 18, entonces, lo que vemos es, en efecto, todos los pueblos de indígenas, y digamos con los reformadores borbónicos y ladinos y de castas, era importante para la monarquía entregarles tierras. Y de hecho, todas las cofradías, vamos a ver nosotros cuando estudiamos las cofradías de esta época, todas tienen una hacienda, bueno, buena parte. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que buena parte de la fiscalidad de este gobierno monárquico recaía, digamos, en lo que era el tributo, en lo que era la alcabala, que también era un impuesto para estos pueblos. Y bueno, necesitaban también, como era un gobierno que no tenía políticas públicas, digamos, como los actuales estados, digamos, para construir una escuela, para pagar un maestro, para pagar al cura, para pagar emergencias. Nadie les daba ningún recurso, no había una municipalidad que fuera la responsable, sino que eran los pueblos en conjunto, su cabildo, los que tenían que enfrentar todas esas situaciones. De tal manera que para que los pueblos funcionaran de esa manera, la monarquía les entregó tierras. Y de hecho, muchos pueblos indígenas van a tener importante cantidad de tierras que ni siquiera las terminaban de cultivar. Ese tema de tierras, de hecho, fue un conflicto, porque en la mentalidad criolla que ellos tenían tierras, cantidad de tierra importante, también la iglesia tenía tierras, había una cultura alrededor del concepto de riqueza de esa época que mientras más tierra se tuviera, más prestigio, más riqueza podía obtener. Entonces, esas tierras no cultivadas por los indígenas eran arrebatadas continuamente por los españoles, pero también por muchos pueblos de ladinos y de castas que iban desarrollándose, o barrios que no tenían tierras y bueno, se las alquilaban a los indígenas y al final de cuentas se quedaban con ellas. Hay un conflicto de tierras muy intenso en esta época alrededor de incluso dentro de las propuestas del proyecto de las élites liberales de la independencia, van a plantear que es necesario que a los indígenas se les quiten esas tierras, privilegiando el principio de propiedad privada, digamos, pero este proyecto de quitarle las tierras a los indígenas, digamos, y entregarles, digamos, ponerlas a la venta y que ellos accedieran a esa posibilidad de venta, sabemos que fue un proyecto que se alargó y poco a poco se fue dando en el siglo XIX, pero más tajantemente con las reformas liberales de finales del siglo XIX. Entonces, bueno, en el caso de ese planteamiento que haces, explico esto, que la tierra estaba distribuida bajo diferentes conceptos y se generaban tensiones. Y bueno, es hasta después que sí se van a ir perdiendo las tierras los indígenas en el siglo XIX. Ahora bien, ¿qué se hicieron estas élites? Bueno, se mantuvieron en toda la América Latina, en la América hispana de esa época. Quienes triunfaron y quienes asumieron el poder fueron las élites criollas que habían impulsado los proyectos independentistas en cada uno de sus lugares. Estos fueron los primeros gobiernos en el siglo XIX, van a ser ocupados, digamos, por estas élites económicas, culturales y políticas de cada una de la región. Eso pasó en El Salvador. Recordemos que desde mediados del siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX empezó a migrar a estos lugares comerciantes interesados en introducir capitales en esta parte de la América. Y bueno, se fueron creando grupos de poder con estos extranjeros
y que se fueron fusionando con las élites criollas. Entonces, muchos de las clases económicas de hoy en día tienen esa trayectoria que viene desde la época colonial. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, quiero leer ahorita un comentario y luego hay comentarios con preguntas. Permítame. Lucho Quintanilla dice, un saludo a la doctora, excelente ponencia y muchos insumos para entender los procesos de la independencia. Ahora, Denise Villano Payés dice, felicidades doctora, excelente ponencia. Tengo una pregunta. ¿Cómo el proyecto republicano de San Salvador se impone a las demás élites locales? Y luego hay otro comentario y pregunta. Vicente Cuchillas nos dice, ¿se evidencia algún liderazgo indígena en dicho proceso de independencia? ¿Cuáles son las principales demandas de los indígenas en ese proceso de independencia? Bueno, dos preguntas, el poder de los indígenas. Respondiendo la pregunta de Denis Sevillano, un saludo también y además a Lucho. El republicanismo, decía, era un proyecto político que estaba, que lo admiraban, digamos, que simpatizaban con él algunos de las élites de la ciudad de Guatemala. Los de San Salvador eran republicanos, y bueno, esta cercanía con el republicano tenía que ver con el autonomismo. Recordemos que decía yo que hubo una primera etapa de la independencia que no plantearon independencia, sino que reformas en el marco de un autonomismo, es decir, la necesidad de tomar por ellos, estas élites económicas y culturales, el poder político de sus provincias. Entonces, esto es como el derecho más importante que sentían las élites para, en este ámbito, en estos años de la independencia. Cuando entonces se da la consumación de la independencia, ya decía yo cómo se dio el acta, cómo se firmó el acta, había una división política. Por un lado, las élites de Guatemala, que tenían un proyecto político centralista. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que ellos apoyaron a Iturbide. Mariano Aycinena aplaudía el proyecto de Iturbide porque querían mantenerse después de la independencia en un poder central de la audiencia de Guatemala, y esto, digamos, anexados a México, lo iban a obtener como parte de las negociaciones que ya habían hecho con Iturbide. Por eso es que los republicanos y los autonomistas de las provincias, que su máximo deseo en esta época de independencia era romper con el poder central de la ciudad de Guatemala, van a decir no, queremos un gobierno donde estemos todos representados. Y por eso, estas ideas de republicanismo no las sacaban del bolsillo, sino que era el ambiente del siglo XVIII, el ambiente de muchos planteamientos políticos modernos, en el marco de la modernidad que se estaba viviendo, en el marco de las ideas de Ilustración, en el marco de los planteamientos que había hecho la Revolución Francesa, que había hecho la independencia de los Estados Unidos. En el ambiente fluían este pensamiento político en torno a nuevos gobiernos representativos que planteaban división de poderes, que planteaban federalismos, que planteaban el conformarse como repúblicas. De tal manera que ellos optaban más por esa opción. Esta opción de una república federal con autonomía en las provincias era lo que más se acercaba a sus deseos de autonomismo de las provincias. Entonces, no solo los de San Salvador tienen este sentimiento, también muchas élites de Nicaragua, de Honduras y de Costa Rica. Ya Chiapas ya estaba más anexada a México,
Entonces, cuando se acaba el tema de la anexión de México, la anexión a México, y se convoca a un congreso, el congreso que tanto pedían los republicanos que se diera, se dio después después de declarada la independencia absoluta el 1 de julio, y se convocó a Congreso, en efecto, para declarar que allí es donde predominó el planteamiento republicano. Entonces, predominó el planteamiento republicano en ese Congreso que se dio ya en el año 23, en el que se planteó entonces que Centroamérica se constituía en una república federal, y se inició todo el proceso de la república federal. Siguieron las tensiones entre centralismos y autonomismos y republicanismos. El tema central era, por un lado, las finanzas, pero también el tema central era la independencia de los nuevos estados internos, de las provincias. Esto generó muchas tensiones en la República Federal. Este conflicto siempre que venía de antes, el centralismo con el autonomismo de las provincias, bueno, provocó nuevas guerras civiles, como sabemos, y duró la federación no más de 20 años y se disgregó, y luego vinieron entonces mejor la división de estados, y surgió la Centroamérica con nuevos estados nacionales. Es decir, queda marcado allí ese deseo de las provincias antiguas de hacer un gobierno propio, independiente sobre todo del poder central de la ciudad de Guatemala. Entonces, bueno, ese fue como el proceso, de una manera muy general, lo he dicho, de cómo va a triunfar, digamos, la vertiente republicana después del 23, ¿verdad? Tuvieron que pasar por esa guerra civil de la anexión para mantenerse luchando por ese planteamiento autonomista y republicanista. Ahora, con un saludo también para Vicente Cuchillas, y bueno, la pregunta, a ver, yo explicaba en la charla que mi planteamiento es que dentro del proceso de independencia, dentro de los años de independencia de Centroamérica, que los ubicamos entre el 1808 y el 23, hay dos proyectos políticos. Uno es el proyecto de las élites. Allí hay divisiones también, no es homogéneo, están los centralistas y los autonomistas, pero bueno, es el proyecto de las élites, y son las élites las que van a declarar independencia. Y entonces, ¿qué hacen los pueblos? Los pueblos indígenas de ladinos y castas tienen su propio proyecto político, pero no es para declarar independencia, sino para demandar derechos y demandar, eliminación de agravios fiscales y de sometimiento político. Van a ir demandando en los cambios, en ese proceso de transiciones, derechos, y bueno, por eso es que yo digo que, vamos a ver en las declaraciones de independencia que hicieron los distintos ayuntamientos, algunos decían claramente, sí declaramos independencia, pero necesitamos que se elimine el tributo, les apoyamos. Es decir, que es otro proyecto político, es otro movimiento que va, engranándose en el proceso de independencia. Entonces yo decía que los indígenas no se van a ver mezclados en el proyecto de las élites, sino que tienen su propio proyecto a través de los motines, demandando derechos. Por ejemplo, la eliminación del tributo fue muy importante en esta época, pero también decía apoyando a las élites. En el caso de la guerra civil fue muy claro. También vamos a ver el caso de la declaratoria del 15 de septiembre. Yo explicaba que esa convocatoria a la reunión de 15 de septiembre fue muy, muy tensa. Los anexionistas estaban que ya declaraban la independencia unidos a México, y los republicanos entraron a la asamblea para debatir y para mantener una posición distinta. Es interesante cómo los Bedoya, por ejemplo, los hermanos Bedoya, que son
élites culturales y políticas de Guatemala eran republicanistas y se oponían al poder central de Mariano Aycinena y de otros de ese clan comercial, van a llamar incluso para mantener una fuerza más dominante en esa asamblea, en esa mañana, y allí donde aparece una mujer interesante que es la Dolores Bedoya. Ella, por la mañana de esa reunión, que estaba convocada a las 8 de la mañana en el Palacio de la Ciudad de Guatemala, ella sale muy temprano a promover que los barrios populares de la ciudad, donde vivían castas, vivían ladinos, indígenas, se reunieran alrededor del palacio y demandaran independencia absoluta. Entonces, esa es la participación, esa es una de las participaciones que tienen, digamos, los pueblos apoyando proyectos en ciertos momentos de las élites. Pero en efecto, ellos todo lo van a apoyar es en el marco de un proyecto político de resistencia para también ganar derechos ellos, ¿verdad? Porque es un momento en el que todas las fuerzas están demandando derechos, las élites demandan lo suyo, pero también los sectores populares demandan derechos y demandan fin de agravios. Entonces, bueno, eso podría explicar o plantearle a Vicente en su pregunta. Okay. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, pues sigo con algunos comentarios y luego hay 3 preguntas más. Harold Caña dice, excelente ponencia, doctora. Margarita Blanco también dice, excelente ponencia, doctora Eugenia. Y Diego Cuscatleco nuevamente pregunta y dice, ¿cuándo aparecen las elecciones electorales como las conocemos ahora? Y antes de eso, ¿qué existía? Luego, Ernesto Cartagena dice, para ese periodo, producto de la victoria de los independentistas, se logra identificar un notable beneficio para algunos de los grupos indígenas que ayudó a estos movimientos. Es una pregunta. Luego, Mili Vargas Cruz dice, doctora, ¿contribuyó de alguna manera la Iglesia en la integración de los grupos poblacionales marginados en los procesos independencistas o postindependencistas? Hasta ahorita esas preguntas. Bueno, muy bien, gracias. Las elecciones vistas como las vemos hoy, bueno, eso es muy contemporáneo, en realidad es del siglo XX. Yo planteo que el proceso de independencia no fue un proceso de rupturas radicales. Cuando el 12 se gana la ciudadanía y se logra instalar un gobierno representativo, digamos, en el momento no fue, digamos, una instalación ya totalmente construida. Fue un proceso que tenía que ver con, digamos, las prácticas culturales y tenía que ver con la visión que se tenía en ese momento y las posibilidades de hacerlo. De tal manera que las elecciones, por ejemplo, las primeras elecciones que se dan, estas que yo mencionaba para elegir diputados a cortes o para elegir los nuevos ayuntamientos, eran elecciones interesantes que las convocaba el cura y el subdelegado de partido. Entonces se reunían y yo decía que en muchos pueblos no se quisieron reunir los 3 barrios, sino que se reunía el barrio de españoles y declaraba, bueno, el ayuntamiento de este pueblo es este. Pero bueno, ahí hay, y además eran reuniones, para empezar, recordemos que la ciudadanía en esa época de la independencia solo la han ganado los españoles. Las castas todavía no tienen derecho a ciudadanía, ni las mujeres. Las mujeres, es interesante, que las mujeres van a lograr ciudadanía hasta mediados del siglo XX. Todo el siglo XIX no tienen derechos ciudadanos. Las castas van a tener derecho a ciudadano después de la independencia. Es decir, los que no son ciudadanos no van a poder votar. Y las elecciones se hacían de una manera muy básica,
a la tradición de cómo se hacían la elección de cabildos anteriores, que se reunía la asamblea y por votación no secreta, sino que era, bueno, se daba un proceso de electivo en 3 niveles. En la localidad nombraban, como era un sistema representativo, entonces en la localidad se nombraba el diputado que iba a ir al distrito para elegir autoridades, en el caso de los diputados. Y bueno, en el distrito ya se delimitaba qué diputado iba a ser. Pero las elecciones en esta época eran de esa manera, solo hombres era quienes van a votar, indios y españoles, digamos, en distintos, separados, porque fue común que no lo hicieran, aunque también hubo pueblos donde se reunieron y bueno, pudieron elegir, digamos, por ejemplo, cuando se eligió el ayuntamiento de la ciudad de San Salvador, convocaron los españoles, pero votaron también los ladinos y mulatos que vivían. Y las elecciones fueron de esa manera, pues no como las actuales, sino muy básicas, en una asamblea, digamos, y se elegía allí a quién. Entonces decía que las elecciones como las conocemos hoy, todavía en el siglo XIX no se van a ver. No había sistema de partidos tampoco. El sistema de partidos va a aparecer, digamos, en las primeras décadas del siglo XX. Y las elecciones modernas van a ser, digamos, ya se instalan más en forma en la segunda mitad del siglo XX, digamos, ¿verdad? Bueno, las ventajas de los indígenas. Yo parto de la idea que pese a que los indígenas adquirieron ciudadanía en el 1812 y la mantuvieron en el 1800, después de la independencia, los indígenas fueron perdedores, desde mi punto de vista, de esta modernidad. ¿Por qué? Porque los indígenas en efecto son ciudadanos, pero como yo decía, perdieron muchos los espacios políticos de sus pueblos. Muchos de sus pueblos terminaron en el siglo XIX siendo cantones, ¿verdad? Ya sin poder político. Y es interesante, por es que vamos a ver cómo la población indígena del siglo XIX se aferra a las cofradías, porque eran las únicas instancias de poder que les fueron quedando. A falta de su cabildo, mantuvieron cierto poder político en lo que eran los cantones, en lo que eran los barrios de indígenas, a través de las cofradías. Y las cofradías jugaron un papel importante de resistencia, digamos, eran como el núcleo cohesionador de los indígenas, y bueno, y también de los ladinos, que perdieron también, algunos perdieron poder político, pero bueno, entonces parto de la idea que los indígenas perdieron poder político a partir de esta modernidad que vemos iniciarse en el proceso de independencia con los nuevos estados modernos, pero también perdieron sus tierras. Las tierras que, bueno, que fueron entregadas por la monarquía, que eran vastas, eran suficientes, digamos, tenían importante cantidad de tierras. Los indígenas las fueron perdiendo después de la independencia. Después de la independencia, como sabemos, en el siglo XIX fue un proceso largo de pérdida de tierras de los indígenas. Ya para el siglo XIX, pues la configuración en cuanto a la tenencia a la tierra ya estaba bastante acumulada en las élites económicas. Entonces, bueno, ventajas, puedo decir que sí, bueno, tuvieron una ciudadanía, pero la ciudadanía también, tal como la conocemos hoy en día, es desde mi punto de vista bastante analfabeta, porque sabemos que tendemos, y bueno, y la educación que nos han dado en torno a la ciudadanía es que es el derecho que tenemos a votar, pero somos bastante desconocidos culturalmente de los derechos
ciudadanos a los que tenemos, digamos, a los que podemos acceder. Entonces, bueno, la ciudadanía para los pueblos se ha visto más como esa posibilidad de votar hoy, digamos, en el siglo XX. Pero bueno, la ventaja para los indígenas, puedo decir, sí lograron ciudadanía, pero perdieron tierras y perdieron poder político. Ahora bien, con lo de la iglesia siempre jugó poder importante en la época colonial, era uno de los poderes de los más importantes, gobernaban todo junto al gobierno civil, tenían ese poder, digamos, ideológico y religioso sobre los pueblos. Todos sabemos cómo la vida del catolicismo, en el caso, bueno, de la América hispana, el catolicismo era fundamental en la vida cotidiana de los pueblos. Todo comenzaba con rezos, habían misas en medio del día, habían rosarios, las campanadas de las iglesias marcaban ritmos de vida, la mentalidad, en fin, la iglesia tenía un poder político también porque era parte de las élites gobernantes, tenían un poder ideológico y también un poder económico. En algunas partes de la América la iglesia va a ser la más poderosa en cuanto a obtención de tierras. A finales del siglo XIX, perdón, de XVIII, la monarquía reformada de los Borbones les limitó ese poder, sobre todo a los jesuitas, que tenían un poder intelectual y de crítica al antiguo régimen, fueron perdiendo poder político. Por eso es que vamos a ver a muchos líderes religiosos al frente de procesos de independencia, de procesos republicanistas, como Matías Delgado, por ejemplo, porque era una iglesia que ya tenía muchos resentimientos frente a la monarquía. Entonces la iglesia también jugó papel importante en el proceso de independencia. Eran los intelectuales de la época, tenían poder, digamos, sobre la población y tenían poder como élites políticas, ¿verdad? El obispo, los obispos, los vicarios van a jugar papel en sus localidades o en el poder central. En el siglo XIX, la iglesia, en términos generales, digamos, y en estas ideas liberales que se fueron colando en estos estados modernos, porque no podemos decir que eran netamente liberales, sino que lo que surge después de la independencia en nuestros países es una modernidad entendida desde el criollismo, ¿verdad? Y eso no es muy propio de la región, pero no podemos decir que eran ideas que venían de la Ilustración y que las plasmaban y que así actuaban. Todo pasaba, estos nuevos planteamientos pasaban por las prácticas de poder, por la cultura que tenían. Entonces, bueno, la iglesia competía en algunos aspectos con este nuevo poder moderno que querían desarrollar estas élites criollas y les obstaculizaban económicamente, ideológicamente, y bueno, van a ir perdiendo poder en algunas partes más que en otras, pero también lentamente porque en mucho los necesitaban económicamente muchas veces y como aliados políticos también. Entonces, la iglesia obviamente no es homogénea. Acuérdense que hay un Bartolomé de las Casas también que se puso apoyando a los indígenas, digamos un Miguel Hidalgo apoya el proyecto de indígenas y campesinos en México, y no hay duda que algunos de la iglesia van a apoyar a los proyectos de los indígenas, pero mayoritariamente la iglesia toma una posición en el proyecto de las élites. Espero haber respondido la pregunta.
Muchísimas gracias, Eugenia. Voy a leer un comentario y una pregunta. Fer nos dirá cuando ya vayamos cerrando. Harold Cañas dice, desde Guatemala la felicitamos, doctora. Gracias, y él mismo Harold. pregunta, ¿la iglesia tenía el control en la educación? Sí, de la incipiente educación. En verdad, en la colonia, si hablamos de la época colonial, recordemos que el párroco de cada pueblo donde hay, pues que hay en cabecera, de hecho que recordemos quienes hemos leído la descripción geográfica y moral de Cortés y Larraz y otras descripciones de obispos, vamos a ver sus preocupaciones por la poca difusión de la religiosidad dentro de los pueblos. Pesaba más, digamos, sus creencias antiguas, y por eso es que vamos a ver un sincretismo importante en la América religioso, en el que se mezcló, los indígenas fueron imponiendo, digamos, sus propios valores religiosos en esa religiosidad que construyeron, y que la iglesia jugaba papel dominante para que se acabara esas creencias que las consideraban neófitas, que las consideraban absurdas, que las consideraban, bueno, que habían que ser destruidas, ¿verdad? Bueno, y así destruyeron mucha cultura de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, la iglesia en efecto va a jugar papel importante, pero también habían limitaciones, había mucha limitación. Yo he estudiado muy bien el caso de la Intendencia de San Salvador y Sonsonate, y vamos a ver que hay un déficit tremendo de curas para que lleguen a los pueblos digamos, a practicar, a promover la religiosidad, las misas. Hay la mayoría de los pueblos en realidad veían a un cura en épocas de fiestas o en épocas de convocar para hacer matrimonios o otros sacramentos religiosos que habían. Y bueno, sí se promovía, la iglesia promovía las escuelas, y en muchos lugares los párrocos son los encargados de las iglesias, de las escuelas, y una educación sumamente religiosa. Los indígenas, ¿qué aprendían? Aprendían cantos religiosos, aprendían a leer el castellano, que era importantísimo para la monarquía y para la iglesia, que los indígenas aprendieran el castellano en su afán de que se transitaran a la cultura española y que fueran eliminando su propia cultura, que no era para ellos bien vista, era un obstáculo, digamos, para que el indígena se incorporara a la sociedad occidental, digamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, la iglesia va a jugar papel importante en la educación, que era netamente religiosa, de castellano y de sumar y contar, ¿verdad? Pero también es limitado porque la iglesia no tenía el alcance. Bueno, en la ciudad de Guatemala, en la antigua y en la nueva Guatemala, en efecto, ahí se concentraba un fuerte poder de la iglesia, pero en las provincias era minúsculo en realidad. Pueblos que casi nunca veían a un cura. Las cofradías, interesante como las cofradías que tiene que estar al mando de un sacerdote, la gran mayoría de las cofradías de los pueblos no tienen a un cura, sino que las manejan los indios, y esa es ventaja para los indios, que manejan sus propios dineros de las cofradías, porque las tierras de cofradías servían para sembrar maíz, frijol, mantener un ganado y mantener un dinero para la iglesia. Y se suponía que era el cura el que tenía que manejar esos fondos, pero a falta de curas manejaban esos fondos los indígenas. Y entonces, bueno, es un ejemplo de cómo hay una limitación. Bueno, y entonces las cofradías, como sabemos, van a distorsionarse a lo que eran los guachivales, que ya no son esas fiestas solo religiosas, sino que era una mezcla
bueno, era un sincretismo, ¿verdad? Entonces, porque tenían bastante libertad muchos pueblos, a falta de curas, de controlar esa religiosidad. Entonces digo, en las provincias, sobre todo en la de San Salvador, que no había obispado, en Chiapas sí había obispado, en Honduras había un obispado, en Nicaragua, en León había un obispado, en San Salvador nunca hubo un obispado, aunque según los sansalvadoreños tenían derecho de tenerlo, pero nunca se los permitieron porque el diezmo era importante de San Salvador por la alta demografía, y siempre lo había cobrado el arzobispo de Guatemala. Entonces, bueno, sí, obviamente que la educación va a caer, incluso en buena parte del siglo XIX, va a caer sobre la iglesia. De hecho, las universidades, digamos, nuestra universidad surge desde eclesiásticos, ¿verdad? A mediados del siglo XIX. Bueno, espero haber también respondido a todas las preguntas y muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Eugenia. Muy amable. Todas tus respuestas han sido realmente interesantes y un montón de información extra. Fer, ya no hay más preguntas, así de que te cedo la palabra. Gracias, Pati. Nuevamente agradecerle a la doctora Eugenia López por su ponencia y por responder a cada una de las preguntas. Ha estado muy interesante el tema. Esperamos escucharlo en otras actividades. Agradecerle a Pati por leer cada una de las preguntas y comentarios, y a ustedes agradecerles por su asistencia y participación. Les invitamos a la siguiente jornada del ciclo de conferencias en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, el día de mañana, miércoles 1 de septiembre, a las 9 de la mañana, y que estará a cargo nuevamente del doctor Adolfo Bonilla, quien hablará sobre la anexión de México a Centroamérica e independencia de México. Esta ponencia se transmitirá siempre por la página oficial de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. A todas y todos, muchas gracias. Hasta mañana y que tengan un buen día.